60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. La nueva ley de áreas protegidas busca reactivar el turismo y proteger ecosistemas estratégicos del país, pero también ha levantado muchas críticas por posibles riesgos de privatización, falta de consulta a comunidades y vacíos de control. ¿Fortalece realmente la conservación o abre puertas a intereses privados sin el debido control? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversamos con Diego Franco, él es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Qué gusto, Gisela. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Hoy vamos al segundo debate, ¿no? De esta ley de áreas protegidas. Mientras tanto, también paralelamente se ha generado un debate en el país sobre el tema. Hay expertos, también exministros que alertan algunos temas sobre esta ley, sobre todo el tema que esta figura de empresa pública para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas podría ser una privatización funcional, abriendo la puerta a la gestión privada sin el debido control, dicen algunos. ¿Cómo responde usted a estos cuestionamientos que señalan que esta figura implicaría una privatización encubierta de las áreas protegidas que podría preocupar a muchos sectores? Bueno, es válida la preocupación, pero yo creo que la ley es bastante clara, nada más falso que la privatización de nuestras áreas protegidas. Esta ley, todo lo contrario, garantiza que las áreas protegidas sigan siendo de los ecuatorianos. Pero hay que entender también que el Ecuador tiene un 20% de su suelo de áreas protegidas, de las cuales son 78 áreas protegidas. Y de esas 78 hay 36 que sí se puede hacer turismo. ¿Ok? ¿Qué sucede en estas áreas? Usted no tiene senderos, no tiene baños, no tiene centros de información, no tiene centros para emergencias, no tiene absolutamente ningún servicio para el turista. Esas son las áreas que se van a intervenir en alianzas con el sector privado, pero solo los servicios para el mantenimiento de la misma área. Porque si usted hoy visita, por ejemplo, yo lo digo porque soy de Manabí, el Parque Nacional Machalilla, que tiene una de las playas más bonitas del Ecuador, que es Los Frailes, te tiene que pagar $5 para entrar y no tiene absolutamente nada. El turista no tiene absolutamente nada. Entonces es importante para el propio mantenimiento del área protegida que tengamos servicios de calidad. Le invito a escuchar lo que dijo la asambleísta por Pachacutic, Mariana Yumbay. Ella dijo que la normativa impulsada por el gobierno no ha sufrido mayores cambios, sino que se implementó una serie de parches, dijo ella, y cuestionó que pese a las alertas desde distintos sectores, no se haya considerado el respeto irrestricto a ecosistemas vulnerables. Pero escuchemos lo que dijo. Está claramente que se va a posibilitar los mecanismos de administración entregando a partir de mecanismos contractuales con los gestores privados, dice. ¿Eso qué significa? Que se va a entregar al sector privado la administración, el manejo, el control, la gestión de las áreas protegidas. Entonces la privatización está totalmente camuflada. Si revisamos en el artículo 7, imagínense, se deja abierto para la construcción de infraestructura. Eso, la infraestructura no se va a levantar en el aire, se va a levantar tumbando los árboles, las especies, o sea, acabando con toda la riqueza de las áreas protegidas. Infraestructura es una cosa, caminos por donde podamos ir a disfrutar de un área protegida respetando el ecosistema es otra. Bueno, la realidad es que yo creo, con todo respeto digo que quizás no han ido a visitar estas áreas protegidas, las que son turísticas. La infraestructura ya existe, solo que es deficiente. Lo que se busca es justamente que sea eficiente para que el turista pueda disfrutar de esto y para que se pueda mantener. Entonces sí se va a construir infraestructura, o sea, se va a repotenciar la infraestructura que ya existe en la zona protegida.
Totalmente, pero ojo, hay que ser muy claros en esto. Hay áreas intangibles que no se tocan. Hay áreas protegidas que no se tocan y no habrá intervención privada ni de ningún tipo. No todas las áreas protegidas cumplen la condición para ser áreas turísticas. Eso es muy importante. ¿Cómo cuáles? Además, ¿Nos puede dar un ejemplo? Además, hay algo muy importante. El SNAP no es una entidad pública. El SNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, es parte del Ministerio de Ambiente y es quien va a regular esto. No se les va a entregar esta potestad a una empresa privada, a nadie del sector privado. ¿Qué hay? También se habló en la normativa de la intervención de las fuerzas del orden en zonas protegidas, pero que tienen presencia de grupos criminales, ¿verdad? Sí, y aquí sí quiero explicarlo porque es importantísimo entender algo. El Ecuador pierde solo en minería ilegal alrededor de $3.000 millones al año, pero no solo en minería legal. Si usted va a las costas, muchas áreas protegidas hoy tienen pistas clandestinas para que aterricen los narcotraficantes y puedan sacar y llevar y traer su mercadería. Entonces, y esto se debe también porque apenas tenemos 600 guardaparques. Calcule usted que cada guardaparque hoy tiene que cuidar o vigilar un área del tamaño de Quito. O sea, físicamente es imposible. Entonces, sí es necesario que los guardaparques también tengan el respaldo de las fuerzas del orden y que intervengan, porque hoy nuestras áreas protegidas están siendo atacadas por los GDOs también. No, y hemos visto, asambleísta, también cómo estas bandas organizadas que se han dedicado también a la minería han destrozado áreas enteras protegidas con bombardeos para sacar provecho de la minería ilegal, ¿no? Y han destrozado áreas de bosques enteros. Hemos visto eso, cómo han contaminado, cómo han matado las especies de la zona. Lo hemos visto en videos enteros, cómo han contaminado ríos, pero este tema si bien es necesario la intervención de policías y fuerzas armadas en estas áreas protegidas, sí tiene que definirse claramente cómo van a ingresar y cuáles son los parámetros, porque también hay mucha preocupación de la criminalización de las comunidades de la zona, ¿no? ¿Qué garantías ofrece la ley para evitar que se den abusos y violaciones de derechos humanos en territorios comunitarios bajo el alegato de que hay que luchar por la seguridad? Bueno, aquí es importantísimo entender algo. Nosotros no vamos a poder reactivarnos económicamente, me refiero a las comunidades aledañas, a las áreas protegidas, mientras no exista intervención. Y lo digo porque un turista hoy lo piensa hasta 1000 veces antes de ir a uno de estos lugares, porque ¿cómo le dice usted a un turista que vaya a un área protegida donde hay GBOs? Es imposible. De acuerdo. Entonces hay que entender también que estas áreas, estas comunidades son los actores principales de esta ley. ¿Ya? Ellos van a ser quienes sean los primeros beneficiados para la reactivación económica. Yo sí creo que también hay que entender también que estas leyes son transversales. Aquí también vamos a ver un poco sobre la ley de solidaridad nacional, que fortalece a nuestras fuerzas del orden. Y prueba de eso, pues hoy intervención en los municipios, en tránsito de la ciudad de Manta, que es mi ciudad, por ejemplo, el día de hoy. Y de esa forma tendrán que ingresar a donde tienen que ingresar. Aquí lo importante es acorralar a los GDOs. Y la sí, forma pero al hablar de transversalidad, asambleísta, también tenemos que hablar de los derechos de las comunidades de la zona, y es protegerlas de cualquier tipo de abuso, tanto de los GDOs como también tanto de la militarización de la zona, que no les vaya a afectar. Totalmente, esta ley protege 100% a los pueblos y nacionalidades. Como le decía, de hecho ellos son sus actores principales. Existe una consulta previa antes de cualquier tipo de ingreso de del sector privado. O sea, ellos van a ser jueces de esto. Ellos van a saber, porque nadie conoce mejor el área protegida que ellos. Entonces, en ningún momento se pretende, como ciertos asambleístas mencionaban, desmerecer o dejar de o eliminar reconocer la consulta previa a las comunidades. En ningún momento, total, es todo lo contrario. Y serán los primeros beneficiados de la reactivación económica. Porque ¿qué sucede? Que estas áreas hoy solo tienen beneficios cuando son feriados.
¿Y el resto del año qué sucede? Pues quizás de estas comunidades pueden salir los guardaparques que hoy están en déficit casi un 95%. Entonces necesitamos alrededor de 11.000 guardaparques para poder de cierta manera controlar nuestras áreas. Tenemos apenas 598 y gran parte de eso se debe porque hasta hoy no son reconocidos como funcionarios públicos y encima con la amenaza latente de los GDOs. Ahora, el proyecto también plantea permitir contratar privados para administrar o gestionar áreas protegidas bajo esquemas contractuales, pese a que, por un lado, también dicen negar la privatización. ¿Nos puede explicar un poquito, para que quede claro, los criterios para seleccionar actores privados en la administración de áreas protegidas y cómo se va a evitar que los intereses comerciales prevalezcan sobre la conservación de estas zonas? Sí, aquí es importantísimo entender que el organismo que va a trabajar esto es el SNAP, ¿no? ¿Por qué lo menciono de nuevo? Porque ellos son los que van a recibir los proyectos, ellos son los que van a analizar junto a las comunidades cuáles son los proyectos privados que sean más eficientes para la zona. Y ellos son los que van a tener acceso a un fideicomiso, a donaciones nacionales e internacionales. Entonces no es que una empresa privada va a tener la potestad de hacer lo que quieren estas zonas protegidas. Eso es muy importante. ¿Cómo no va a tener la potestad si va a ser el que administra? No, me refiero a las áreas protegidas, me refiero a las que ninguna empresa privada por sí lo va a poder administrar. Va a ser regulada por el SNAP, que a la vez es parte del Ministerio de Ambiente. A eso me refiero. ¿Pero se tiene ya establecido cuáles van a ser los criterios para seleccionar a estos actores privados? Se va a trabajar en conjunto con las comunidades, hay que recibir los proyectos. No le puedo decir que hay una empresa que está atrás de esto, no se va a favorecer a ninguna empresa. Aquí lo que importa es el área protegida y los intereses de los ecuatorianos, pero va a haber un órgano que lo regule, que es el SNAP. Eso es lo importante. Pero para seleccionar a esta empresa, ¿qué criterios van a prevalecer? Bueno, hay un reglamento, ¿no? Va a existir un reglamento, va a existir normas. Lo digo, o sea, eso ya es función 100% del SNAP. Por eso se crea un servicio que se dedique a esto. Que no sea solo el Ministerio de Medio Ambiente, pues también tiene otras funciones que cumplir. Ahora, ambientalistas han advertido que áreas como el Yasuní, páramos andinos y Galápagos estarían en riesgo por vacíos legales, escasa fiscalización y posibles fragmentación de territorios protegidos. Con la existencia de minería ilegal, deforestación y presiones sobre el ecosistema que es estratégico, ¿cómo garantiza la ley un sistema robusto y efectivo de protección y de restauración? A ver, dos cosas. Yo entiendo la preocupación de los ambientalistas. De hecho, en comisión, soy parte de la comisión soy vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Se recibió a muchos ambientalistas con esta preocupación. Pero, Gisela, en esto yo sí quiero ser muy honesto y creo que todos vamos a estar de acuerdo que no hay nada más grave que estar en manos de los GDOs. Esa es la verdadera amenaza. Esta ley es clarísima. Las áreas intangibles son intocables. No se va a realizar ningún tipo de extracción de ningún tipo de mineral, no se va a realizar ningún tipo de infraestructura privada. Si son áreas intangibles, son intocables. Entiendo que sean intocables, pero la preocupación también es válida de los organismos ambientalistas, ¿no? Porque las zonas las zonas que han sido protegidas por años, pese a que usted dice con toda la razón, hay el tema de los GDOs y que están interviniendo en zonas protegidas es grave y hay que trabajar para eliminarlos y sacarlos de esas zonas porque le están haciendo muchísimo daño, pero tenemos también que proteger no solo a las zonas, sino también a las poblaciones que están dentro de ellas, ¿no? Y claro, están en medio de los GDOs y en medio de la militarización que va a intervenir la zona y que tiene que intervenir. Sí, de acuerdo. Nosotros por eso también hemos sido bastante responsables, quiero decirlo, porque también recibimos acá a miembros de las comunidades que son las afectadas y también alzaron su voz, su preocupación. Ellos no solo los que viven ahí, sino que por ejemplo tienen medicina ancestral, alimentos,
y nosotros también. Entonces, la preocupación es válida, pero hoy, Gisela, si no actuamos, en 20 años no vamos a tener áreas protegidas. Entonces, hay que intervenir de forma responsable. Y yo sí creo que en esto hay que también darle, no quiero decir el beneficio de la duda, pero ver cómo está trabajando el gobierno nacional. Ha sido bastante coherente entre lo que dice y lo que hace, sobre todo con las dos primeras leyes económicas urgentes. Entonces, hoy yo creo que tenemos un gobierno, un ejecutivo y también una bancada en legislativo que está trabajando para el bienestar de los ecuatorianos. Usted mencionaba mucho a este SNAP-EP. ¿Considera que la creación de esta entidad y el fideicomiso que se va a crear alcanzan para superar los déficits históricos que usted mismo mencionó? ¿Solo cuántos? Dijo 500 y pico guardaparques para 26 millones de hectáreas. Es nada, ¿no? O sea, a ver, tenemos alrededor de 600 guardaparques, creo que 598 son. 598 para ser exacto. Necesitamos 11.000. Hoy hay 20 millones de dólares para el mantenimiento de estas áreas protegidas, se necesitan entre 70 y 110. Entonces, definitivamente hay que actuar. Y definitivamente el SNAP viene a ser una entidad que también va a ser de mucha confianza para el sector privado, porque el sector privado también necesita... Pero ¿por qué optar por centralizar el control legal y técnico en un organismo dependiente del Ejecutivo en lugar de un modelo descentralizado y participativo? Yo creo que esto es muy participativo. De hecho, como lo dije, las comunidades van a trabajar con el SNAP de la mano. Son los primeros actores de esta ley. Ellos, hay una consulta previa, ellos van a ser los primeros beneficiados y además con el SNAP vamos a tener mucho menos burocracia. Y el proyecto incluye al turismo como motor económico, pero se discute si se prioriza el modelo comunitario sostenible o se favorece a las empresas externas. ¿Cómo garantiza que el incremento del turismo en áreas protegidas se base en modelos comunitarios sostenibles y no en proyectos excluyentes o de bajo beneficio local? Porque si llamas a las empresas privadas, generalmente ahí es cuando se desplaza a los locales. Yo en eso sí difiero muchísimo, le cuento. Yo creo que van muy de la mano. El desarrollo comunitario necesita de la inversión privada también. Y para esto no hay Pero cuando hay control del Estado. Exacto, por eso esta ley controla al Estado, esta ley controla el Estado y tiene sus actores principales que son el SNAP y las comunidades. Y yo creo que en esto no hay que inventar el agua tibia, ahí hay que seguir los ejemplos de países que son muy parecidos al Ecuador como Costa Rica, por ejemplo. Ellos han podido desarrollarse de la mano, tanto las comunidades como la empresa privada. Aquí lo que se busca es darle al turista local e internacional productos y servicios de calidad, y al mismo tiempo que las zonas cercanas a las áreas protegidas sean los principales beneficiarios de la reactivación económica, porque al final del día una empresa privada ecuatoriana que quiera realizar algún tipo de servicio dentro de un área protegida va a necesitar de las comunidades. Y ahí existe también capacitación para las comunidades en temas de guardaparques, que como lo digo se necesitan, y lo mismo, y un montón de servicios que van de la mano cuando usted tiene un negocio. Yo le agradezco muchísimo, Diego, gracias por habernos acompañado y aclararnos estos temas. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted y espero que esté pendiente de lo que sucede hoy en el Pleno de la Asamblea. Así estaremos, muchísimas gracias. Nos acompañó Diego Franco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Notimundo a la carta.